Quiero contarles que en nuestra iglesia estamos exponiendo en el libro de Mateo una porción que son los capítulos 5, 6 y 7 que hacen parte de lo que se llama el Sermón del Monte o el Sermón de la Montaña. ¿Sí? Entonces ya terminamos todo el capítulo 5, lo terminamos la semana pasada, nos tomamos 11 prédicas para todo el capítulo 5. Vamos hoy a arrancar entonces con el capítulo número 6. Entonces yo quiero invitarlos para que usted en su Biblia, usted abra su Biblia y usted busque el capítulo 6 de Mateo. Yo sé que colocamos las diapositivas aquí, colocamos la información, el versículo, pero es muy bueno que usted tenga su Biblia arcoíris o su Biblia grande blanca, usted tenga su Biblia de estudio de John MacArthur, el caso de por acá algunos, ¿cierto? Tenga su Biblia ahí, porque lo bueno es que ustedes anoten, rayen, hagan sus anotaciones, marquen su propio camino sobre lo que el Señor les está hablando en la palabra. Entonces, para iniciar, yo quiero invitarles a que, qué pena que es que tengo problema de batería hoy. Yo quiero invitarles para que hagamos una oración. ¿Listo? Ahí donde está, yo le invito a que usted incline su rostro y usted haga una oración conmigo. Y le digamos: Señor de la gloria, gracias. Gracias por permitirnos estar en este lugar reunidos, Señor, como iglesia. Porque la iglesia, Señor, no lo hace el edificio, lo hacemos nosotros, tus hijos, reunidos en torno en tu santo nombre. Y cuando nos reunimos en torno a tu nombre, Señor, ahí hay coinonía, ahí está el poder de tu Santo Espíritu. Y por eso hoy yo te pido, Espíritu de Dios, que seas tú permitiéndonos recibir esta palabra y que sea bajando a nuestros corazones. Y sea esa palabra haciendo rema en nuestro corazón, apropiándonos de cada uno de lo que tú hoy nos hablas y verdaderamente meditando en ella para colocarla en práctica, Señor. No queremos ser unos oidores olvidadizos, queremos ser unos oidores practicantes de tu palabra. Y cada día entonces crecer a la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús. Quédate con nosotros en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces la porción que vamos a estar leyendo en el día de hoy, ahí está. Estamos entrando en el capítulo 6. Hoy vamos a hablar acerca de la piedad y su motivo. Y en esto de la piedad y su motivo vamos a hablar es de esa piedad es nuestra vida espiritual, nuestra vida religiosa, ¿sí? ¿Y cuál es el motivo que yo tengo para practicar dicha piedad o dicha vida espiritual? ¿Cuál es el motivo que usted tiene para hacer lo que usted hace para el Señor? ¿Cuál es el motivo por el cual usted se levanta en las mañanas y usted ora a Dios en la mañana? Eso es lo que yo quiero, o es mejor dicho, lo que el Señor quiere que usted y yo meditemos. ¿Por qué lo que yo hago, por qué lo hago? ¿Cuál es mi motivación para hacerlo? O sea, cuando yo me levanto en la mañana, entonces hacerlo, lo hago es porque tengo hambre y sed. Porque sé que solamente en Él está mi sustento, en Él está mi alimento, en Él está mi apoyo. ¿Es mi principal cita? ¿O solamente es porque vivo con otras personas que saben que soy cristiano o que asisten a la misma iglesia y me debo levantar porque después van a decir que yo tan perezoso? ¿Sí? Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que respondernos y tenemos que ser sinceros. Porque no hay nada más engañoso que nuestro corazón. Y muchas veces nosotros nos engañamos. ¿Por qué viene usted a la iglesia? ¿Por qué viene usted aquí? ¿Sí? Ya la semana pasada decimos, muchos vienen a la iglesia porque creen que viniendo a la iglesia les va a ir bien. ¿Sí? Buscando a Dios les va a ir bien. Muchos vienen a la iglesia es porque les da pena, porque ya tiene cierta relación de hermandad con personas, les da pena que digan que no volví.
o vienen a la iglesia porque de pronto no es que usted sea muy espiritual o esté muy decidido a desarrollar tu vida de piedad, sino porque usted está más interesado, porque es que después de la iglesia nos vamos a comer. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes mediten. Meditemos, me incluyo, ¿cierto? Porque siempre el que se para aquí es el primero que tiene que ser edificado, ¿sí? Tenemos que nosotros meditar cuál es la razón por la cual yo hago las cosas. Y por eso entonces vamos a leer, hoy vamos a exponer, usted dice, pero es que ahí hay un hueco en esos versículos que usted está colocando. ¿Usted sí ve que hay como un huequito? Dice, vamos a hablar de Mateo 6 del 1 al 6, pero luego ¿cómo así que del 16 al 18? El pastor se le olvidó unos versículos. Y no es unos versículos, porque justo en ese hueco está una oración muy famosa para todos nosotros que se llama el Padre Nuestro. Y el Padre Nuestro nos vamos a tomar otro tiempo en poder estudiar la oración. No la vamos a estudiar aquí. Vamos a tocar más bien lo que el Señor quiere, el motivo por el cual nosotros ejercemos la piedad. Y luego hablaremos acerca de la oración en sí, la oración maestra o la enseñanza que Jesús nos dio. Entonces yo los quiero invitar a que usted en su Biblia me acompañe y leamos todos juntos lo que dice la porción que vamos a estar estudiando en el día de hoy. Dice la palabra de Dios a partir del versículo 1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 3. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, nuevamente, dice el Señor, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, recompensará en lo público. Ahí los versículos 7 y 8, a partir del 7, sigue el Padre Nuestro. Vamos a brincar al 16. Cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Amén. Entonces, esta es la porción que vamos a estar nosotros estudiando. El Señor nos está hablando a nosotros en el versículo 1, una introducción, que ya vamos ahorita a entrar a hablarla. Y luego el Señor nos va a hablar a nosotros de 3 ejemplos. Él va a traer 3 ejemplos. ¿Qué vimos? La limosna, la oración y el ayuno. En eso nos vamos nosotros a centrar en el día de hoy y el Señor va a hablar cuál es su motivación para eso. Y eso pues lo tenemos que aplicar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, en introducción, nuevamente, tenemos que reconocer que este pasaje que vamos a estudiar tiene una raíz. Y la raíz con la que el Señor está arrancando en el versículo 1, por favor. En el versículo 1, el Señor está hablando acerca de guardaos de hacer vuestra justicia. ¿Sí? Y esta tiene una raíz que viene de Mateo 5:20. Porque en Mateo 5:20, a nosotros la palabra de Dios nos está diciendo claramente, ya lo hemos repetido una y otra vez, nos dice a nosotros
La diapositiva. Pues que ya no está. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y los fariseos, no heredarás o no entrarás en el reino de los cielos. Entonces mire que este versículo 1 sigue amarrado de allá. Entonces tiene una raíz que parte desde Mateo 5:20, donde Jesús deja muy claro que si la justicia de sus seguidores no supera la de los escribas y la de los fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cuando el Señor dijo esto en Mateo 5:20, como resumen a los que no habían estado o como para recapitular esto, el Señor trajo ya 6 ejemplos con respecto a la ley que nos mostraban a nosotros desde el versículo 17 al versículo 47 de Mateo 5. Nosotros lo vimos en los sermones pasados, que no voy a entrar a explicarlo, está en nuestro canal de YouTube si usted lo quiere escuchar, para que nosotros entendiéramos verdaderamente cuál era la justicia que Él estaba buscando. Y lo podemos resumir en algo. La justicia que el Señor quiere no es una justicia solamente externa. Él está buscando una justicia también interna, una mayor justicia. Y es lo que hemos venido hablando en cada uno de esos 6 ejemplos que el Señor estuvo hablando, ¿cierto? Y nosotros dice que tenemos que tener esa justicia para poder heredar el reino de los cielos o para poder entrar en el reino de los cielos. ¿Bien hasta ahí? Ahora, en este capítulo 6 que estamos leyendo, en esos primeros versículos, hasta el versículo 18 que estamos hoy estudiando, ¿cierto? Nos enfocaremos entonces en las prácticas básicas de la piedad personal. O sea, las prácticas básicas de lo que es nuestra vida espiritual. Y para esto también el Señor, como lo dije inicialmente, va a tocar 3 ejemplos, que es la limosna, la oración y el ayuno, donde Jesús nos quiere enseñar cómo es la justicia que Él está demandando para poder entonces nosotros superar la de los escribas y de los fariseos. ¿Correcto hasta ahí? Todo entonces esos versículos que vamos a hablar, en otras palabras, lo que vamos a ver entonces en la exposición de este texto bíblico es el verdadero motivo que yace en nuestro corazón hacia la vida devocional, hacia nuestra vida piadosa, hacia nuestra vida espiritual. Claro hasta ahí, porque quiero que esto quede muy claro. Esa es la motivación para nosotros hacer lo que es cuando hablamos de nuestra vida de piedad o nuestra vida devocional, nuestra vida espiritual, entonces incluye todo lo que tiene que ver en nuestra área espiritual. ¿Por qué todo lo que hago? ¿Por qué leo la Biblia? ¿Por qué oro? ¿Por qué ayuno? ¿Por qué alabo? ¿Por qué vengo? ¿Por qué, cierto? ¿Por qué me instruyo? ¿Por qué todo este tipo de cosas? Entonces, nuevamente, parémonos en Mateo 6:1. Ahí en Mateo 6:1, entonces vamos a empezar. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando el Señor está hablando aquí acerca, guardaos de hacer vuestra justicia, el Señor lo va a enfocar ya no en los ejemplos que vimos en el capítulo 5. El Señor se está enfocando ahora en lo que va a hablar, en la vida espiritual, en la vida piadosa, ¿sí? Entonces, aquí el Señor, este versículo a nosotros es un versículo introductorio muy importante para poder comprender lo que el Señor va a decir en cada uno de esos ejemplos. Y esto va a servir, este versículo va a ser la columna vertebral para cada uno de esos ejemplos que el Señor nos va a traer a nosotros. Entonces, cuando el Señor habla acá, guardaos de hacer vuestra justicia, entonces aquí el Señor nos está diciendo a nosotros algo muy importante. El Señor empieza diciéndonos a nosotros, empieza diciéndoles a quién. ¿Qué dice Mateo 5 al principio del capítulo? ¿A quién les está hablando el Señor? Había una multitud, pero Él se dirigía ¿a quién? A sus discípulos, ¿cierto? Entonces aquí el Señor Jesucristo empieza diciéndole a este grupo, y que aplica completamente a nosotros en este día. El Señor nos está diciendo, querida iglesia, guardaos. El Señor nos está diciendo, guárdese. Amada iglesia,
guárdate. Y entonces, para nosotros decir de qué nos tenemos que guardar y qué quiere decir guardarnos. ¿Qué quiere decir que nos guardemos? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor? Cuando el Señor dice esta expresión, guardados, quiere decir que tengamos mucho cuidado. Eso es lo que el Señor está diciendo ahí. Tengan cuidado, iglesia. Preste mucha atención a lo que les voy a decir a continuación, ¿cierto? Guardaos, presten atención con respecto a la justicia que ustedes ejercen en su vida espiritual. ¿Qué los está motivando a ustedes? Entonces, preguntémosle al Señor, Señor, ¿cuidado de qué? O sea, guardémonos de qué, es lo que el Señor. Y el Señor nos dice, cuídese de llevar una vida piadosa o una vida espiritual con los motivos equivocados. Es lo que el Señor nos está diciendo. Yo creo que podemos pasar años en la iglesia haciendo las cosas espirituales con los motivos equivocados. Usted puede leer la Biblia porque usted lo han obligado. Usted puede venir a la reunión porque siempre ha sido la costumbre y si usted no iba a la iglesia, entonces sus papás se colocaban bravos. Usted puede que usted ore porque usted dice es que si yo no oro, Dios me va a castigar. Yo creo que usted tiene entonces, por eso lo que el Señor está diciendo, cuídese de ejercer su vida espiritual o su vida piadosa con los motivos equivocados. El llamado del Señor es a que prestemos entonces atención, que la piedad o la espiritualidad que mostramos no sea algo de apariencia, sino que verdaderamente sea algo que venga de un corazón limpio, de un corazón genuino. El Señor nos dice, guardados de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Nos está diciendo entonces el Señor. Y si nosotros somos sinceros, lo que el Señor les estaba diciendo a sus discípulos allí, lo está escuchando una gran multitud. ¿Y quién había entre esa gran multitud? Escribas y fariseos. Entre esa gran multitud había una gran cantidad de personas que admiraban la vida devocional o la vida piadosa de los escribas y fariseos. Y el Señor le está diciendo, esa piedad que ellos aplican a su vida no es suficiente para entrar en el reino de los cielos. Entonces, seamos sinceros, como lo hemos visto hasta aquí. La justicia de los fariseos, esa justicia que ellos practicaban, no surgía de una justicia genuina. Lo hemos dicho una y dos veces. No surgía de un corazón verdaderamente transformado por el poder del Señor, sino que era una justicia o una práctica de la justicia que brotaba de un corazón egoísta, de un corazón vanidoso, un corazón que estaba más pendiente de qué dirán, de qué pensarán las personas, pendiente del aplauso de las personas, de la admiración de las personas, que verdaderamente de agradar a Dios. Cuando usted ora, usted está preguntando si verdaderamente la oración que usted está levantando al cielo le agrada a Dios. Usted está adorando a Dios. Entonces, ¿de qué debemos nosotros tener cuidado? Debemos tener cuidado de la justicia que practicamos o la vida piadosa que nosotros llevamos no sea una mera fachada. Algo que hagamos para ganarnos los aplausos, la aprobación, la palmadita en la espalda del pastor, de aquellos que nos están entonces viendo. Porque eso es lo que hacían los fariseos. Y eso es lo que el Señor les está criticando a ellos. Guardados de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Puede que alguien en ese momento, al leer este versículo, el Señor está diciendo que nos cuidemos de hacer las cosas para ser visto por alguien. O sea, muchas veces podemos decir, entonces nos tenemos que esconder. Lo tenemos que hacer en privado. Si usted ha estado en todas las prédicas del Sermón del Monte, usted se puede estar preguntando, pero ¿cómo así que aquí el Señor nos dice que tengamos cuidado de que no ser visto por ellos? Pero cuando nosotros veíamos el Sermón del Monte en el capítulo 5, cuando hablaba de ser luz y sal, ¿cierto? Debemos hacer, allí nos hablaban a nosotros de que nosotros teníamos que ser una luz que alumbrara. Decía que teníamos que hacer obras de tal manera que los hombres la vean y glorifiquen a Dios, decían allí. Pero aquí nos está diciendo, cuídense que no sean vistos
de las demás personas. Entonces, si usted puede preguntar, ¿puede haber alguna contradicción entre estos dos versículos? Recordemos lo que dice Mateo 5, 14, 16, para que sepan de lo que estoy hablando. Mateo 5, 14. Mateo 5, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Dice, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbrará a todos los que están en la casa. Así alumbren vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces podemos decir, hay una inconsistencia en lo que allí nos está diciendo, que nos cuidemos de que no seamos vistos, que esa justicia sea para que los demás sean vistos, cuando aquí nos están diciendo que nuestras obras, ¿cierto?, es para que las demás personas las vean. Podemos creer que hay una inconsistencia aquí, sí. Y la verdad es que no hay ninguna contradicción entre lo que el Señor nos dice en Mateo 5 y lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 6:1. Los dos textos que tenemos aquí en adelante no se está contradiciendo. Tenemos dos textos que apuntan a una sola misma cosa. Tanto en el capítulo 5 como aquí, lo que están apuntando es ¿a qué? A que la gloria sea para Dios. La gloria de Dios. Los dos apuntan la gloria de Dios. En el caso de hacer que nuestra luz alumbre delante de los hombres, si somos conscientes y lo dejamos claro en aquella ocasión que lo estudiamos, el propósito principal es que los demás vean nuestras obras. Y al ver nuestras obras entiendan que no es una luz propia, sino que es una luz que irradiamos fruto de ¿qué? De Cristo Jesús. Y que a la gente ver esas obras, ver esa luz, glorifique el hombre, glorifique ¿a quién? A Dios. Así lo dice el versículo. El versículo lo dice ahí al finalizar. Para que vean vuestras obras, y al final dice, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Entonces, en este caso, en Mateo 5, el deseo correcto es que quiero que los hombres vean las buenas obras que yo puedo hacer, porque anhelo que al verlas el nombre de Dios sea exaltado, el nombre de Dios sea glorificado, mas no el mío. ¿Sí ve la motivación correcta? Y aquí en el capítulo 6, el Señor no prohíbe que nuestra luz alumbre. Él no está prohibiendo que nuestra luz alumbre, lo cual sería una contradicción. Pero tampoco prohíbe que hagamos esto o aquello. O sea, no prohíbe que oremos, que demos o que ayunemos. Él nos está pidiendo que nos cuidemos. Él nos está pidiendo que nos guardemos de hacer lo que hacemos para ser visto por los hombres y así ganarnos el aplauso de ellos. Cuando la idea original es que glorifiquen a Dios y no nos glorifiquen a nosotros. ¿Correcto? Querida iglesia, quien así actúa, haciendo obras para recibir el aplauso, para recibir la palmadita en la espalda, quien así actúa no agrada a Dios. Está actuando ¿para quiénes? Para los hombres. Estos están buscando la aprobación de los demás y eso es actuar utilizando el nombre de Dios para que los demás le den la gloria que Dios se merece. Y solamente Dios se merece esa gloria. Como ven entonces, en estos dos pasajes no hay contradicción alguna. Y el propósito es uno y el mismo. Todo lo que hagamos lo debemos hacer buscando que Dios siempre sea exaltado. Y ese debe ser el motivo. Y el hecho es que el único motivo correcto por el cual se actúa piadosamente es haciéndolo para la gloria de Dios. Ahora bien, cuando nosotros leemos los versículos que leímos al inicio, yo no sé si usted fue consciente, pero hay una palabra que se repite varias veces en esta sección.
y la sección cuando el Señor habla acerca de que nos guardemos, que no hagamos, ¿sí? Por ejemplo, si usted se va al versículo 2 ya para verlo así, dice, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como lo hace ¿quiénes? Los hipócritas. Y dice, cuando ores, no ores como los hipócritas. Cuando ayunes, no ayunes como los hipócritas. Entonces, la palabra hipócrita, el Señor lo está repitiendo una y varias veces aquí en estos versículos que nosotros estamos leyendo. Jesús les dice a sus discípulos, a aquellos verdaderos creyentes, dice, cuando dé limosna, no seas como el hipócrita. Cuando ores, no seas como el hipócrita. Cuando ayunes, no seas como el hipócrita. ¿Y qué quiere entonces nosotros? Nosotros tenemos que entender que es hipócrita. Dice, hipócrita es una persona que es falsa. ¿Sí? Podemos nosotros definirla así. Pero ¿qué significa en la raíz? Y ojo que yo quiero que usted no se pierda lo que voy a decir aquí, porque va a conectar maravillosamente esa palabra hipócrita con lo que el Señor nos está diciendo en el versículo 1. La palabra hipócrita, la raíz de la palabra hipócrita en griego significa actor. Significa actor. Un hipócrita es un actor. Ustedes lo pueden constatar, por ejemplo, en un diccionario de griego, o lo puede también ver en la Biblia interlineal, ¿cierto? En la Biblia interlineal lo puede ver. Fabecito la maneja a la perfección, ¿sí? Al que quiera aprender, Fabecito nos va a dar una clase un día de estos, ¿sí? Entonces, esta palabra hipócrita, ¿cierto? En la antigüedad significaba actor. Y fue un término acuñado por los griegos para referirse, ¿saben a quién? Al bufón. Se referían al hipócrita, al actor, como el bufón. ¿Saben qué es un bufón? El que hacía reír los reyes. Hoy por hoy podemos cambiarle el nombre a ese bufón por un payaso. ¿Y qué hace el payaso? Actuar, ¿cierto? Actuar. El payaso siempre ríe sin importar qué tristeza tenga por dentro, ¿sí? Creo que hasta hay un dicho para eso, pero no me lo sé. Y si lo digo al revés, y no lo quiero decir al revés. ¿Sí? Entonces, hipócrita significa actor, ¿sí? Significa actor y está asociado con bufón. Y la expresión en el versículo 1, vuélvete al versículo 1 por favor. La expresión ser vistos de ellos, esta expresión que tenemos en este versículo 1, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos, ¿sí? Tiene un origen etimológico que también lo puede grabar, también lo puede buscar en la Biblia, en un diccionario, ¿cierto? O también en la interlineal también lo encontré, ¿sí? Tiene una raíz etimológica que es nada más y nada menos que teatro. O sea, de ser vistos, en griego la palabra que se estaba usando estaba asociado a teatro. Entonces, en otras palabras, lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos, mírenlo, lo hermoso del Señor, cómo usa las palabras perfectas para dar un mensaje que a veces en español a nosotros nos queda como que hipócrita, falso, ser visto, dejarse ver, ¿sí? Pero mire lo que el Señor, si nos vamos al original, lo que el Señor quería hablar, lo que el Señor les quería decir a sus discípulos es: tengan cuidado y velen para que sus actos de piedad o sus actos de espiritualidad no sean como la vida de un actor. No sean como la vida de un bufón, no sean como la vida de un payaso, que en el teatro hace un papel para ganarse. ¿Qué hace? ¿Qué papel hace el bufón? ¿Para ganarse qué? El aplauso del público. Pero una vez fuera del teatro y lejos de la vista del público, esos actos piadosos quedan a un lado. Porque el único interés al actuar único interés del hipócrita es ser admirado. ¿Sí ven lo tremendo lo que el Señor quiere decir? Todo lo que podemos extraer de este versículo 1, lo que el Señor les quiere decir. No actúen como el bufón,
Porque el bufón actúa para solamente complacer al rey y sentir aplausos de toda la corte del rey. Pero una vez sale de la presencia del rey, su vida es un desastre. Y por eso, hoy por hoy vemos gente que viene a la iglesia y salen de acá y salen igual de tristes. ¿Por qué? Porque estamos manejando nuestra vida espiritual con el motivo incorrecto. Estamos haciendo las cosas incorrectas. No crea que el venir acá a usted se le solucionan los problemas. Y eso es lo que el Señor le está diciendo. El hecho que vea el bufón esté delante del rey haciéndolo reír no quiere decir que, uy, qué bueno tener la vida del bufón. ¿Cómo reirá la mujer del bufón? Todo el día se debe estar riendo. ¿Usted no ha visto parejas? ¿No has visto parejas cuando te dice, ay, vos con ese esposo te debes de reír todo el día? ¿Y qué contesta? Si lo vieran la casa. ¿Sí? ¿Cómo dices? Luz de la calle, oscuridad de la casa. ¿Sí o no? Entonces, mire lo tremendo, lo profundo del Señor y cómo usa las palabras correctas para enseñarle a sus discípulos cuál debe ser la actitud correcta para manejar su vida de piedad. ¿Correcto? Es por eso que este versículo 1 de este capítulo 6 es el mensaje central de todo lo que es la porción de aquí en adelante hasta el versículo 18. Lo siguiente a continuación, entonces, son 3 ejemplos que describen la motivación correcta detrás de cada acto de piedad que vamos a describir. Jesús habla de la limosna, de la oración y del ayuno. ¿Y por qué no más habla de eso? ¿Por qué no hablo más de más? Porque para los judíos, las 3 prácticas religiosas en las cuales se cimentaban todos los demás actos piadosos eran estos 3. Jesús, tocando estos 3, le está tocando ¿qué? Los pilares de su vida religiosa. ¿Ok? Entonces, estos 3 ejemplos, para información de ustedes, los 3 ejemplos tienen una estructura. ¿Cuál es la estructura de cada uno de los ejemplos? Tiene una introducción, tiene el caso a tratar y tiene una conclusión. Bien, entonces miremos el primer ejemplo a partir del versículo 2. Vamos a leerlo. Dice la palabra de Dios: cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace la derecha, para que sea tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Lo primero que debemos definir en este término, en estos versículos que estamos hablando es, ¿qué es la limosna? ¿Qué es la limosna? La limosna es un acto de misericordia es una obra de misericordia de parte del creyente. Cuando los judíos, ¿y por qué quiero aclarar ese concepto? Porque ese concepto está a veces erróneo y mucho más por de pronto el pasado de nosotros, el background que traemos espiritual, que muchos venimos de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, cuando los judíos hablaban de la limosna, hablaban de la misericordia ¿hacia dónde? Hacia el pobre, hacia el afligido, hacia el necesitado, ¿sí? En el Antiguo Testamento, por ejemplo, son abundantes los pasajes que Dios manda a su pueblo a tener cuidado y protección por los más necesitados. Vamos a traer por lo menos un solo ejemplo, como para que ustedes vean. Levíticos 19, 9, 10. Si usted se va a Levíticos 19, 9, 10, miramos aún lo perfecto de Dios, cómo tenía cuidado aún para proteger a los más necesitados. ¿Sí? Dice, cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo Jehová, vuestro Dios. Es una instrucción que el Señor está dando. Dice, no sean miserables. Lo que caiga, déjelo que lo cojan los necesitados. Ya tú cogiste lo necesario, ¿sí? Entonces, el pueblo de Dios siempre tenía claro,
ha tenido claro que debe preocuparse por aquellos, ¿cierto?, que entre ellos son los menos favorecidos. Y esa ayuda que se brinda a los necesitados es lo que ellos conocen como la limosna. Es lo que ellos conocen como la limosna. Y de una vez, antes de que se me pase, ¿cierto, Angelita? Yo tengo una invitación para hacerles. No es una idea mía, hace parte del grupo de servidores, ¿cierto? Y es, qué bueno que nosotros como iglesia tuviéramos aquí al frente una canastica, ¿cierto? Una canastica de poder traer alimentos no perecederos para poder ayudar a los necesitados. Hay muchos hermanos que están llegando, están necesitados, que perdieron su trabajo, que están recién llegados y no han podido conseguir trabajo, ¿sí? Entonces, qué bueno poder nosotros tener una canastica acá, que cuando alguien tenga necesidad, se le pueda tomar y llevar, y que cuando estén las buenas, esa persona también nos pueda traer y dar. Entonces es una propuesta, con la ayuda de Dios, Angelita, entonces, para que no nos pierda la canastica para colocarla aquí al frente. No perecederos, no me van a encargar ahí con unos pescados, ¿sí? Entonces, ahí les dejo pues, continuemos. Aclarando entonces, aclaremos algo que muchas veces hemos comprendido erróneo, y más por lo que les dije ahorita de nuestro pasado, que muchos venimos de la iglesia católica. La limosna no es lo mismo que la ofrenda que nosotros damos a Dios como un acto de gratitud y adoración. Eso no es lo mismo, ¿sí? Ya dijimos, la limosna es ¿para quién? Para ayudar al pobre, al necesitado. Y la ofrenda es para ayudar ¿a qué? Para ayudar entonces gracias. La ofrenda es para ayudar nosotros a la obra del Señor. Entonces, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Una cosa es la limosna, otra cosa es la ofrenda o el diezmo, como lo queramos nosotros llamar. No podemos nosotros creer que con Dios podemos cruzar cuentas, porque nosotros somos expertos para eso. Que no crucen con nosotros, pero con nosotros, con Dios, nosotros podemos cruzar cuentas, ¿cierto? Por ejemplo, muchos hijos de Dios ofrecen ayuda, ¿cierto?, a sus hermanos y lo ayudan, y a veces quieren cruzar cuentas con la ofrenda que tenían para la iglesia, ¿sí? Dice, bueno, Señor, yo tenía destinado esto para ofrendar a la obra del Señor en gratitud y adoración, pero como Julanito de tal tiene necesidad, entonces voy a sacar el 50% y se lo voy a dar ahí, y tú ya sabes que es la actitud de mi corazón. Tú sabes, Señor, tú y yo ya lo tenemos organizado, ¿sí o no? Entonces, eso no puede ser. ¿Sí me hago entender? Nosotros no podemos cruzar cuentas con el Señor. Dígale usted eso al Señor que le va a ir a cortar la luz. ¿Sí? No, hermano, lo que pasa es que había una persona necesitada en la iglesia, entonces yo lo que hice, yo tenía la plata del bill, ¿cierto?, para pagarla, pero como alguien tenía necesidad, saqué de ahí $50 y por eso no me alcancé a pagar. ¿Cómo puede usted cruzar? Si con el mundo no podemos cruzar cuentas, ¿por qué nosotros sí queremos tumbar al Señor? ¿Sí? Muchas veces, por ejemplo, en Navidad, como tenemos que darle regalo a tanta gente, muchas veces el más afectado es el Señor, ¿sí? Por ejemplo, cuando hay campamento, cuando hay alguna actividad de la iglesia, las ofrendas de la iglesia se vienen abajo. ¿Por qué? Porque creen que Señor, tú sabes que no ofrendo porque es que yo voy a ir. ¿Sí me hago entender? También estamos cruzando cuentas con el Señor, y esa no es la actitud correcta para nosotros hacer las cosas. Ahora bien, es una lástima también que cojamos este versículo, ¿cierto?, y lo utilicen para enseñar acerca de la ofrenda. No, acá estamos hablando de la limosna. Este pasaje no tiene nada que ver con ello. También muchas personas han utilizado este pasaje por lo que él está diciendo para enseñar, por ejemplo, que no se debe pasar dentro de las personas, por ejemplo, una bolsita para que depositen sus diezmos, sus ofrendas. Nosotros no lo hacemos, pero muchas iglesias pasan una bolsita para recoger sus ofrendas, no las limosnas. Lo que pasa es que estamos acostumbrados por el background que traemos de que hay lo que normalmente en la iglesia católica cuando pasan la canastita, ¿qué es lo primero que usted saca? La monedita ya que está. Y si va a sacar un billete, usted ora todo lo que está para que saque el de menos denominación, ¿cierto? Porque maluco decirle al cura, no, ese no, ¿sí? Entonces, eso es lo que yo quiero que entendamos. Hay una diferencia, ¿sí me hago entender? A Dios no le podemos dar
lo poquito, lo chiquito, lo que nos sobra, a nosotros le tenemos que dar al Señor, ¿qué? En acción, en gratitud y en adoración a Él. Entonces, no hay nada malo, ¿cierto? Muchas veces enseñan que está malo porque entonces las otras personas lo están viendo, ¿sí? Y dicen que el Señor dice que es que no se puede ver. Es que es la actitud con la que usted lo hace. Si usted le pasa la bolsita y usted, ¿cierto? Porque lo que usted va a poner, usted todo se mueve las monedas para que se den cuenta. Esa es la actitud incorrecta, ¿sí? Coloque. Muchas veces quisieran solamente tener la cajita ya escondida y si está ya detrás de... Mejor para que no se den cuenta qué es lo que se está dando. El pueblo de Dios, las ofrendas no se llevaban a escondidas. Las ofrendas las llevaban delante de todas las personas. Es más, aunque en este texto nuestro Señor está hablando de limosna, que es otro tema, Él no está prohibiendo que lo hagamos en público la ofrenda. ¿Cierto? Él no está prohibiendo eso. Él que lo que está diciendo, él lo que está condenando es el hecho de hacerlo para ser visto por los demás. De hacer sonar trompeta. Lo que yo decía, la tos es a la trompeta, ¿cierto? Como para que la gente se ve. Ay, ve, dio más. ¿Sí? Es que el Señor no está prohibiendo ni está diciendo cambien el método. No, el Señor que está diciendo es no haga sonar trompeta para que la gente voltee a mirar porque estás dando mucha plata. ¿Harás sonar trompeta el día que traigas monedas? Esa es la pregunta, ¿sí? Entonces, y el Señor no está interesado en cuánto usted da. El Señor está interesado es en su corazón. En eso está interesado, ¿no? Verdaderamente el Señor. Es más, el Señor va mucho más profundo con lo que está explicando aquí. Y Él nos dice ahí en los versículos que tu mano derecha no se dé cuenta de lo que dice la izquierda. Él está apuntando no a que lo haga escondidas. El Señor, sino lo que Él está hablando, que tu derecha no se dé cuenta de lo que hace tu izquierda, es que en lo profundo de nuestro corazón, ni siquiera nos vanagloriemos. Nosotros diciendo, muy bien Mauricio, estás dando buena plática. Ni siquiera haya ese sentimiento en nuestro corazón, que tu derecha no se dé cuenta de lo que está en la izquierda. Hazlo con un corazón verdaderamente agradecido. Y aquí quería hablarles un poco hay un ejemplo que quería traerles en este punto de dar la limosna, la limosna, o de dar a la iglesia, en este caso. Y estoy leyendo un libro que me recomendó Sado y Carlos que se llama Cambios Profundos. Se llama así, ¿cierto? Y justo ahí hablan de un ejemplo. Cuando habla, muchas veces nosotros tratamos de cambiar las cosas superficiales. Pero el Señor está buscando son cambios profundos en nuestro corazón, los que no vemos, ¿sí? Yo puedo ver que usted trae la plata. Yo puedo ver que usted coloca buena plata. Pero muchas veces usted puede estar colocando eso ahí y usted mordiéndose el remordimiento por dentro para poderlo entregar. Entonces, hay un ejemplo que decía, ¿de qué vale una señora que ya dispuesto en su corazón antes de ir a la iglesia que no iba a dar en la ofrenda? No voy a dar. Yo no voy a dar. Hoy voy a la iglesia y no voy a dar, así me pasen la canasta, no voy a dar. ¿Sí? Pero justo ese día, el que pasó con la canasta era un pastor muy cercano a ella. Y cuando el pastor pasó por el lado de ella se metió la mano al bolsillo y colocó ofrenda. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Eso es lo que tenemos que analizar y eso es lo que nosotros nos está hablando a nosotros el sermón con respecto a nuestra vida espiritual. Ustedes pueden decir, ella dio, pero ¿cuál fue su motivación? ¿Glorificar a Dios? ¿Honrar a Dios? ¿Alabarle a Dios por lo que Él le ha dado? No, ella lo dio para que el pastor no pensara mal de ella. Esa es la motivación que nosotros tenemos que tener en cuenta. Así que aquí el problema no es si te ven o no te ven. De lo que tenemos que guardarnos, de lo cual el Señor nos está diciendo, es de hacerlo para recibir la admiración de los hombres y no buscar la gloria de Dios, que es lo más importante. Segundo ejemplo. En el segundo ejemplo están los versículos 5 y 6. En el versículo 5 y 6 dicen la palabra de Dios, y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser visto de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú,
Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Volvemos al mismo punto. ¿Está prohibiendo Jesús la oración pública? Si usted lee eso y lo quiere descontextualizar, diga, sí, ahí está diciendo que tenemos que entrar en lo secreto, cerrar la puerta y orar, y que ahí el Señor nos va a recompensar. Pero hacer ese extracto de este texto es descontextualizarlo. Pero nosotros tenemos que llevar a que la palabra se interprete a ella misma. Porque si usted coge solamente esta radiografía, este pedazo, y usted lo trae, dice, eso es lo que está diciendo. El Señor no está diciendo eso. Porque si así fuera, entonces nosotros no podríamos orar al inicio, como lo hicimos. Y es más, después de que terminamos el tema, tampoco podríamos nosotros orar, porque si el Señor estuviera prohibiendo eso. Algo sí está muy claro, y es que debemos preguntarnos, cuando tenemos la responsabilidad de orar, es ¿por qué lo hacemos? ¿Cómo oramos? Por ejemplo, los que se paran aquí en la alabanza, ¿por qué lo hacen? ¿Lo hacen para Dios? ¿Lo hacen para impresionar? ¿O lo hacen para que los que estén allá digan, piensen que el que está frente es muy espiritual? ¿Sí? Nosotros tenemos que preguntarnos, cuando tenemos la responsabilidad de orar en público, y público no solamente es aquí, puede ser en su casa delante de 3 o 4 personas, ¿sí? Nuestras palabras, ¿usted las está dirigiendo a Dios o usted las está dirigiendo a los hombres? Usted tiene que preguntar eso. Cuando usted está orando en público, ¿quiero yo que los demás escuchen lo bonito que yo ore y se admiren de mis palabras elocuentes a la hora de orar? Para quien diga, hombre, pero qué hombre para tener un léxico para orar. No, es que esa oración entró directo al cielo. ¿Sí? Porque yo les digo, querida iglesia, si es así, dice la palabra de Dios que ya tenemos recompensa. Como oraste para los hombres te escucharon y te ganaste tu admiración. Estupendo, pero pare de contar. ¿Cierto? Pare de contar. Porque no le agrada a quién, al que le tienen que agradar. Aquí deja usted con la boca abierta a todos. Es más, y el pastor se puede arrimar al final y decirle, qué oración tan poderosa. ¿Sí? Qué oración tan poderosa. Pero, ¿con qué actitud lo hicimos? Cuando esto pasa, entonces, esta oración no fue realmente una oración. Cuando nosotros lo hacemos de esa forma, la oración no fue una oración. Tuvo la apariencia de oración, pero la verdad es que estaba prácticamente dándoles un discurso al público al que usted estaba llevando a orar. Era un discurso. Y la invitación que el Señor nos está dando en estos versículos es que Jesús lo que quiere enseñarnos es que cuando levantemos una oración al cielo, lo hagamos de una manera genuina y de que verdaderamente lo hagamos con un corazón dispuesto. El Señor lo que nos está enseñando es que debemos estar más preocupados nosotros por cultivar una vida de oración en intimidad, lo que está diciendo el Señor, ¿cierto? Que estar en público con oraciones con palabras elocuentes que no son genuinas, sino más bien palabras para poder sorprender a las personas. ¿Bien? ¿Correcto? ¿Cómo entonces yo oro? Y vuelvo y traigo otro ejemplo del libro que me estoy leyendo, el de Cambios Profundos. La iglesia había organizado un tiempo de oración en la noche. Y había un hombre que le encantaba el fútbol, como muy poquitos aquí, que dejan de venir por irse a ver la selección, ¿cierto? Usted siempre le priman las cosas del Señor, ¿sí? Ojo con eso. El hombre estaba organizado para ver el partido, ¿sí? Pero justo él dijo, yo no me voy a quedar en la iglesia, yo me tengo que ir a ver el partido. Pero antes de él irse del servicio, se le arrimó el pastor y le dijo, ¿cierto que tú vas a estar hoy con nosotros en el tiempo de oración? Va a ser de mucho poder. Y él se quedó. ¿Estuvo bien o estuvo mal? Ante los ojos de los hombres estuvo bien, pero ante los ojos de Dios no estuvo tan bien, porque él se quedó por querer agradar al pastor, mas no verdaderamente por querer agradar a Dios. ¿Sí? Eso es lo que nosotros tenemos que mirar. ¿Cuáles son las motivaciones de nosotros para nosotros verdaderamente orar? Y finalmente voy a terminar con el ayuno. En el ayuno dice a partir del versículo 16,
cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Entonces aquí viene el ayuno. Cuando usted ayuna, muchas veces, casi que hay personas que cuando están ayunando se quieren colocar un letrero en la frente donde diga ayunador del día. ¿Sí? Son felices diciendo es que estoy en ayuno. ¿Sí? Había una persona muy particular aquí en la iglesia, que ya no está, ¿cierto? Que cuando estaba ayunando, de verdad, en una conversación era capaz de decírmelo 3 y 4 veces. Decía, pero ya me di cuenta que estás ayunando. O sea, lo decía para mí mismo, no lo decía a ella. Entonces, es una persona, esas personas que hay veces son felices diciendo que ayunan y que estamos ayunando solamente para que las personas se den cuenta. ¿Sí? ¿Cómo ayunamos nosotros? Muchas veces somos felices diciendo, es que estoy ayunando y no puedo comer eso. Está bien que usted lo diga, no hay ningún problema que usted lo diga. Pero cuando usted está solo, ¿qué es lo que usted come? ¿Sí? Nadie está por ahí, vamos a meternos este bizcochito. ¿Sí? Muchas veces delante de la gente ayunamos completamente, pero en la casa ayunamos muy diferente. ¿Sí? ¿Cómo verdaderamente estamos nosotros ayunando? Y cuando vemos este ayuno, aquí el Señor no es que esté prohibiendo el ayuno. ¿Sí? Aquí la estructura es igual a los otros dos ejemplos. Y no quiero ser repetitivo al empezar a decir que el Señor no lo está haciendo, sino que ¿sí? Lo que nosotros tenemos que entender es que el ayuno que el Señor nos invita es un ayuno que solo sea para Él, no para las personas. No para que la gente se dé cuenta que digan, uy, es que ese man ayuna 15 días. 15 días. No para que las personas vean que son muy espirituales, porque muchas veces cuando dicen que son es para que piensen que es una persona muy espiritual. ¿Sí? Así que esto tiene que ser una práctica privada, lo que el Señor nos está diciendo, apartando tiempos de oración, adoración y lectura de la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántos dicen que están ayunando? Pero verdaderamente, ¿cuántos están leyendo la palabra de Dios? ¿Cuántos se toman el tiempo de abrir la palabra de Dios, de estudiar y verdaderamente alimentarse de la palabra de Dios? ¿No? Dicen que están ayunando, pero ese día les cogió la tarde, llegaron al trabajo, le pegó un grito al que con el que trabaja, como iba tarde, se pasó 20 semáforos en rojo, ¿cierto? Le tocó pito a medio pueblo. ¿Esa es la actitud correcta? Usted dice que está ayunando. ¿Y qué nos dice a nosotros el Señor? Que no lo voy a tocar porque el tema no es el ayuno, ¿cierto? No va a entrar a tocar el tema del ayuno. Si usted se va a Isaías 58, cógelo ahí para que usted vaya y lo estudie. Habla acerca del verdadero ayuno. ¿Sí? Dice, no, la idea del ayuno no es que usted lo vean por allá doblándose como un junco, orando y clamando al Señor, pero oprimes a las personas. Entonces, la invitación del Señor es que hagamos lo que hagamos, lo hagamos con la motivación correcta. La invitación es que aquí, donde usted está sentado, usted se pregunte, usted que me está escuchando hoy, usted se pregunte, ¿por qué hago lo que hago? Pregúntese usted, ¿por qué hago lo que hacemos? ¿Cuál es la motivación detrás de cada acto que llevamos nosotros en nuestra vida espiritual? ¿Qué lo motiva a usted? ¿Que el otro lo vea? ¿Que el otro lo escuche? ¿Sí? Y yo lo digo porque es que es muy fácil uno caer en eso. Usted abre todos los días el app de su celular de la Biblia solamente para que diga que usted lleva sin conectarse 362 días sin parar de leer la Biblia. Yo lo digo porque es que es muy fácil que eso pase. A veces uno la abre y la cierra solamente para no perder la cuenta y vuelve y guarda. La racha, esa es la palabra.
¿Sí me hago entender? Es que es muy fácil. Ustedes tienen el app de la Biblia y viene una racha. Y cuando la racha está bien grande, dice, no la puedo perder. Y menos un domingo. ¿Sí o no? Porque yo no sé, se declara que el domingo no se ora. Si usted viene a la iglesia el sábado, el domingo no se ora, cuando verdaderamente es el día del Señor, supuestamente dice la palabra de Dios. ¿Sí o no? Muchas veces si usted está en un plan bíblico, usted se conecta, entra chulo y ya parece que usted lo hizo. ¿Sí? ¿Para quedar bien quién? ¿Si ve que nos comportamos como un hipócrita? Por eso yo a veces los invito a que escribamos. Porque cuando usted se sienta a escribir y a opinar de lo que el Señor le habló, usted tiene que sacarle el tiempo. A no ser porque usted sea tan hipócrita y usted vaya y lo copie y lo pegue. ¿Sí? Entonces, familia, el Señor nos dice, guárdate. El Señor nos dice en este día, guardémonos. Por eso, cuidémonos de mostrar la piedad o de llevar una vida espiritual tan solo por alabanza de los demás. En todo lo que hagamos, busquemos siempre la gloria de Dios, agradarlo a Él. Y no intentemos utilizar el nombre de Dios y los medios que Dios ha dado para nuestra edificación como medios por los cuales nos ganemos el aplauso de las personas. Pues ya nos ha quedado claro que esto aborrece el Señor. Nos dice en la palabra de Dios. Y no tendremos recompensa en esto. Tendremos recompensa en el mundo, pero este mundo pasará. Nuestra verdadera recompensa tenemos que entender en dónde está. En los cielos. Allí. Dejemos de estar pensando limitadamente en este mundo, en tener contento a los demás, de tener contento al que vive con usted, de tener contento al pastor. Aquí lo que importa es que usted en su intimidad verdaderamente lo esté haciendo. Y ojo, no se deje engañar de su corazón, porque usted quiere decir, no me importa lo que piense el pastor, pues yo lo estoy haciendo, pero verdaderamente usted se está dejando engañar por su propio corazón, porque tampoco lo está haciendo. Y es doblemente hipócrita. Amén. Yo los invito a que oremos. Colóquese de pie y hagamos una oración. Señor Dios, te doy gracias, Padre, por esta tarde, por tu palabra expuesta en el día de hoy. En el cómo tú, Señor, nos llevas a que meditemos, Señor, en cuáles verdaderamente son nuestras motivaciones para hacer lo que hacemos, Señor, en torno a nuestra vida espiritual. Muchas veces lo hago, Señor, por querer, Señor, que el de lado piense que soy espiritual. Lo hago para que la persona con la que estoy caminando tenga una buena impresión mía. Señor, pero ¿de qué vale, Señor, tener una buena impresión en este mundo cuando no heredaré el reino de los cielos, Señor? Quiero, Señor, tener y edificar, Señor, o construir una relación maravillosa contigo, Señor. En la oración, Señor. Quiero, Señor, crecer espiritualmente. Ayúdanos, Señor, a enderezar nuestros caminos si hemos tenido las motivaciones incorrectas. Si lo que hemos construido, Señor, ha sido pura fachada, Señor. Hoy tú nos llamas, Señor, a que meditemos en eso. Y ayúdanos, Señor, a saber que todo lo que hagamos, Señor, debe ser para la gloria y la honra tuya, Señor. El ser humano no fue creado para recibir la gloria. El hombre fue creado para darle toda la gloria a su creador. No podemos ocupar la posición de Dios, pero eso es lo que quiere este mundo, Señor. Ayúdanos, Señor, a apartarnos de esos. Y ayúdanos, Señor, a hacer las cosas como las debemos hacer, como tú nos mandas en tu palabra. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y nos quedamos en tu presencia, en el nombre poderoso, que es sobre todo nombre, que es el nombre de Cristo Jesús. Amén.